Hola, muy buenos días, bienvenidos todos nuevamente a Mujeres con Sentido, un programa en el que buscamos fortalecer, potencializar a esas mujeres empoderadas que han resurgido de situaciones difíciles y han sido resilientes frente a ellas. Hoy este programa está basado en querer mostrar esa parte femenina de valores, de cuidado y más allá de eso, del empoderamiento que pueden tener en sus situaciones. El día de hoy tenemos de invitada a María Salazar. Vamos a presentar a María. Hola Vero, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer estar con ustedes acá compartiendo este espacio tan agradable y de tanto aprendizaje y hasta quizás pues de ejemplo para muchas mujeres que nos están viendo. Bueno, María, muchas gracias y es un orgullo y un gusto para nosotros tenerla en este espacio. Bueno, vamos a empezar, María, cuéntanos quién es María. Danos esa breve explicación y contextualízanos de quién es esa mujer empoderada. Yo soy una joven de acá de Marinilla, nací acá, me crié en una de las veredas de nuestro hermoso municipio, tengo 23 años, soy docente de profesión y de vocación, soy docente, normalista superior y luego más adelante licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Me especialicé, pues el énfasis mío como tal fue la parte de la física y de la química, pero pues me gusta más la química como tal. Y en la actualidad soy docente y coordinadora de mi jardín infantil. Maravilloso. María, cuéntanos de qué vereda eres, cómo fue esa infancia en esa vereda. Bueno, yo nací un 2 de septiembre, madrugué a nacer a las 6:45 de la mañana. Soy la hija mayor, en mi casa somos 4 hermanos, está mi hermano Mateo, que es el que me sigue, mi hermana Carolina y un hermanito pequeño que se llama Juan Manuel, que es de la edad de mi hija. También tengo una hija de 6 años. Fui la mayor, desde pequeñita me gustó mucho estudiar. ¿Qué más le puedo contar de esa infancia? Estudié en la escuela rural, siempre he estado pues prácticamente acá en Marinilla, apoyo mucho la educación rural porque pues como tal yo soy resultado de ese proceso y sé todas las cosas hermosas que se pueden hacer. Luego más adelante de que terminé la primaria ingresé a la Escuela Normal Superior Rafael María Giraldo, ahí estudié todo el bachillerato. Y ya pues más adelante ya ingresé a la formación complementaria cuando terminé 11 y continué la universidad. María, dentro de toda esa historia, ¿qué nos puedes contar de por qué decidiste la docencia, cómo resurgiste dentro de esa escuela normal superior el tema de ser una mujer con sentido? Bueno, María desde muy pequeña ha sido muy emprendedora. A mí me ha encantado emprender, todo lo que tenga que ver con ganarme mis cosas, con obtener lo que yo tengo, siempre pues con mucho trabajo. Entonces, desde que yo entré a la escuela, desde incluso antes de eso yo ya había sentido la vocación a ser maestra, porque a mí me encantaba mucho enseñar lo que yo sabía. Incluso era de las que reunía a los niños que estaban por la casa, empezaba a explicarles pues como los temas y yo decía que esa era mi escuela, les organizaba a ellos los cuadernos como tal, iba de casa en casa diciéndole a los papás que dejaran que los hijos fueran a la escuela mía. ¿Y a qué edad hiciste eso? No, yo era muy pequeñita, es que yo desde que tengo uso de razón siempre he querido ser maestra, ese ha sido el deseo más grande de mi vida como tal, esa ha sido mi vocación. Entonces pues ya en la escuela, como la metodología era muy diferente porque es una escuela nueva, entonces a mí me gustaba ayudarle a la profesora porque igual era una profe para varios grupos, entonces cuando ella estaba con un grupo eso implicaba que el grupo mío se quedara solo y me encantaba pararme en el tablero, que en ese tiempo era tableritos verdes con tiza, entonces yo me paraba y empezaba a escribirle ahí a los compañeritos y a enseñarles lo que yo ya sabía. Entonces ya así fue transcurriendo la primaria, siempre diciendo que quería ser maestra, que me encantaba. Entre más crecía, más reafirmaba esa vocación. Incluso a veces las personas le preguntan a uno, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y algunos niños ya dicen que quieren ser, pero hay otros que no. Y a veces cuando uno dice que quiere ser, la gente dice, no, ella va a crecer y va a cambiar de gusto. Pero el gusto mío nunca cambiaba. Entonces ya cuando iba a terminar el grado quinto,
quería ingresar a la escuela normal porque yo sabía que en la normal se formaban maestros. Entonces ya hice pues todo el proceso de admisión como tal y entré a la normal. En el tema familiar, normalmente se evidencia que todavía hay familias tradicionales en las que se da mucho apoyo o poco apoyo. Cuéntanos cómo fue el apoyo familiar para el tema educativo. No, pues, o sea, yo crecí en una familia que sí, dentro de sus creencias es muy tradicional. Todavía conserva unos pensamientos que se ubican dentro de esa tradicionalidad como tal, donde no ha sido pues como tan común que las mujeres estudien o salgan de sus casas o que máximo hagan pues como tal la primaria. Incluso, por ejemplo, mi papá nunca terminó la primaria y mi mamá solamente hizo hasta quinto, aunque ella quería estudiar. Entonces mi papá fue un muy buen proveedor, gracias a Dios él ha sido muy hermoso, nunca nos ha faltado comida, pero en temas de estudio y todo eso la que siempre me apoyó fue mi mamá. Ella era la que me animaba, la que me apoyaba, pero también era muy complicado porque no solo pues tanto como el pensamiento de papá, sino también las condiciones, porque nosotros empezamos, por así decirlo, desde lo bajo y hemos ido subiendo como tal. Y cuando yo estuve pequeña pues no tuve como una infancia en la que gozara de tantos privilegios. Incluso, por ejemplo, cuando entré al colegio, a mí mi mamá me daba el pasaje para irme a estudiar, pero yo sabía que yo me tenía que regresar caminando y yo sabía que si yo necesitaba algo tenía que conseguirlo porque pues mi mamá me apoyaba con lo poco que ella podía, pero por parte de papá yo no iba a tener ese apoyo como tal. Entonces podríamos pensar que desde la casa viene esa mujer con sentido, tienes una mujer empoderada siendo la cabeza de esa familia. Claro, ¿sí? Es que desde pequeña yo aprendí que si quería algo tenía que buscar cómo era que lo iba a conseguir y estaba una mamá que pues aunque económicamente no me podía dar lo que yo necesitaba, siempre me animaba y eso vale demasiado porque la persona que más ha creído en mí y que más sigue creyendo en mí es mi mamá, ella es mi apoyo emocional, mi todo. Está bien, entonces hay que darle un agradecimiento a esa mamá. ¿Cómo se llama esa mamá? Bueno, mi mamá se llama Anadoli Ramírez. Yo sé que ella nos va a estar viendo porque me preguntó muy claro en dónde los puedo ver, cómo los sigo. Ella es hermosa. Bueno, pues ahora que dices eso, recuerden que este programa lo podemos ver por el canal 111 del Sistema Ruralink y que en las redes sociales también nos pueden encontrar el video para que lo puedan reproducir las veces que deseen y puedan compartirlo a las personas que, aunque no tengan el sistema, se haga una comunicación y una visualización masiva. Bueno, María, cuéntanos ejemplos de cómo empezaste a ejercer esa docencia sin todavía no tener esa licenciatura y estando desde el tema de del normalismo. Bueno, pues, o sea, primero, antes de hacer la formación complementaria, yo comencé como profe de catecismo. Yo tenía como 13 años y los estudiantes eran más grandes que yo, pero me decían profe y yo era feliz. Y yo veía que muchos iban al catecismo como más por obligación que por gusto. Entonces yo lo que buscaba con mis clases era que aprendieran mucho sobre Dios, pero que también les encantara ir, que casi que eso fuera una necesidad el día sábado para ellos. Ya después, más adelante, cuando me gradué del grado 11, que ingresé a la formación complementaria, yo comencé a dar pues como tal clases personalizadas y todo lo que me resultaba. Desde el mismo colegio, por ejemplo, yo hacía trabajos, protocolos, lo que me tocara pues como hacer, o que algún compañero no entendía, entonces yo le daba las clases o iba donde las mamás de los niños a explicarles cómo era que se hacían las cosas. Bueno, siendo menor que los mismos estudiantes, ¿cómo veían a los padres de familia a esa docente? Pues yo creo que la primera imagen, y todavía incluso cuando me ven, es de que soy una persona pequeña, ¿cierto? Que soy una persona joven. Pero yo creo que ellos me ven con tanto entusiasmo, con tanto amor y con tanta fe en mí misma que ellos también terminan creyendo en mí. Bueno, eso hace una mujer consciente, una mujer segura de sí misma, una mujer con metas claras, con objetivos puntuales y que trabaja día a día por ellos. Es importante que nos cuentes dentro de que te vean pequeña, pero usted les ha demostrado todos los días que eres una mujer grande en pensamiento, grande en conductas. En el tema de la normal, debes dar prácticas. ¿Cómo te iba en ese aspecto? No, me fue muy bien desde el principio.
Es que incluso hasta desde el mismo catecismo que era tan pequeña me iba muy bien. En las prácticas también, en la normal uno tiene la posibilidad de estar pues en distintos lugares, que eso es una ventaja porque usted aprende o distingue cuál es la población suya como tal. Entonces nosotros hicimos, por ejemplo, prácticas en primera infancia, en escuela graduada, en escuela nueva, en poblaciones con discapacidad. Entonces no, las primeras prácticas, por ejemplo, fueron con preescolar. Aprendí mucho de mi docente de práctica, que era la profe Yadira, hermosa, una profe muy apasionada, y esa vocación, todo ese amor que ella tiene son cosas que a uno le inspiran más cada día. Entonces súper bien, lo mismo que cuando me tocó la práctica rural, de experiencias muy bonitas y me ha ido muy bien. Obviamente no faltan en su momento las cosas o los imprevistos que pasan, pero la idea es que uno va aprendiendo de ellos, uno aprende a controlar las situaciones como tal, y pues a no quedarse como que, ay, no, es que me fue mal en tal cosa, entonces esto no es lo mío. No, es simplemente usted toma esas cosas como retos, y yo soy una mujer de retos, casi que de esas que le dicen, no, es que usted no puede, y me encanta que me digan que no puedo, porque eso para mí es un reto para demostrarme a mí misma que de verdad sí lo puedo hacer. Bueno, cuéntanos uno de esos imprevistos, alguna experiencia que hayas dicho, fue una experiencia un tanto negativa, pero me generó aprendizajes demasiado significativos para seguir avanzando. Pues no tanto como una experiencia negativa, pero sí una experiencia un poquito más complicada. Cuando estaba en las prácticas fue cuando me tocó en la parte rural, ¿cierto? Porque pues la escuela era más bien un poco lejana para lo que yo estaba acostumbrada. Yo siempre he sido una niña que no ha salido, para ese entonces no salía de la vereda en la que estaba, si mucho venía pues acá a estudiar al pueblo y no más. Y me fui a hacer las prácticas a la escuela de Cascajo. Y yo no tenía pues acompañante de práctica, sino que era sola en la escuela. La escuela trabaja con la modalidad de escuela nueva, entonces es una profe con varios grupos, y era llegar y asumir el rol de que yo voy a ser la docente que va a estar con ellos, que le va a dar las clases, y que entonces voy a tener acá niños de primero, de segundo, de tercero, de muchos grupos, y que todos están en temas diferentes. Entonces era cómo iba a ser. Y agregado a eso, en la escuela en ese momento, no sé si aún porque hace días no voy, se veía la situación de que había muchos problemas de convivencia. Entonces los niños muy bellos, muy hermosos, pero por todo peleaban. Entonces, a raíz de esa situación, yo decidí hacer pues un proyecto como tal, en el que hicimos como una sensibilización con los niños, después con los papás. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero de mucho aprendizaje, porque lo que le digo fue enfrentarme sola a una escuela, a decir, yo debo de resolverlo, es que a mí me están evaluando, es que yo estoy aprendiendo. Entonces sí es un poquito más complicado, porque era decir, no, yo no soy la practicante, yo soy la profesora. Bueno, maravilloso, porque mira que desde la propia práctica ya estabas creando un camino de fortaleza y estabas demostrándote a ti misma de todo lo que eras capaz, ¿cierto? Y para ese entonces ya era un poco más complejo, porque ya tenía a mi hija también, entonces era el proceso de separarnos. Mientras yo me iba todo el día a dar la práctica, entonces ya no estaba en ese momento con ella, y eso es algo que también lo pone a uno un poco más sensible, y es que uno como maestro debe aprender a separar lo personal de lo que sucede en el campo donde uno está actuando como tal. Bueno, y realmente, como hemos visto, la maternidad es el proceso en el que los niños, digamos, generan ese apego inicial con esta figura, y pues el desprenderse un día completo, supongo que a nivel emocional debió generar cierta afectación, pero no tomarlo como una afectación negativa, sino como un enriquecimiento de ese amor que le estabas dando a tu hija, también se lo estabas dando a esos niños que estaban en la escuela, ¿cierto? Claro, y yo también le hablaba a ella y le explicaba que era por el bien de las dos, porque la mamá quería seguir saliendo adelante y poderle dar un muy buen futuro, que no tuviera pues como las carencias que tal vez en algún momento yo pude tener. Dentro de esas carencias, ¿qué nos puedes contar que fue, digamos, el mayor impulso? No, pues es que son varios impulsos, o sea, uno siempre se está llenando de motivos. Yo siempre busco tener un motivo para continuar, ¿cierto? Y pues mis impulsos siempre han sido mi mamá, ¿cierto? Mi mamá creo que de cierta manera ve sus sueños también reflejados en los míos, ella se siente orgullosa, y pues yo más todavía.
y mi hija. Esos son mis impulsos más grandes y que de verdad amo profundamente ser maestra, es lo que me llena de vida, de alegría, de emociones diferentes, y ser maestro es muy bonito porque uno todos los días vive cosas nuevas. Recuerden que estamos aquí con María, nuestra gran invitada, una mujer empoderada, una mujer resiliente, que es un ejemplo para todos los que escuchen y vean esta historia. Vamos a dar una breve pausa, pero estén atentos porque vamos a continuar con esta hermosa historia. Todavía nos faltan más aprendizajes y nos falta realmente esa reflexión y esa enseñanza que ella nos va a dejar a todas las mujeres. Y además, estamos por el canal 111 en el sistema de Ruralink. Recuerden estar conectados. Continuamos nuevamente en Mujeres con Sentido, un programa que busca homenajear a esa mujer digna de resiliencia, digna de bondad, digna de ese tema de empoderamiento que busca no solo empoderar a aquella mujer que nos ve, sino a aquella mujer con la que trabaja, aquella mujer con la que hace parte de su entorno. Estas mujeres que nos acompañan hoy, María, buscan desde la comunidad hacerle ver a la mujer que se puede salir adelante, que se puede surgir de diferentes situaciones en las que podemos encontrar carencias económicas, emocionales y diversidad de situaciones. Hoy María nos va a contar nuevamente el tema de cómo surgió y hoy cómo está apoyando a esa comunidad desde ese empoderamiento y la docencia que es la profesión que crea nuevas profesiones. María, cuéntanos entonces, continuando con tu historia. Bueno, entonces pues hasta el momento creo que hemos hablado de lo que fue mi infancia, mi adolescencia y parte pues como de lo que estuve cuando salí del colegio en la formación complementaria, esos inicios que tuve como tal como docente. Yo creo que es importante ahora contar cómo fue que yo ingresé a la universidad o cómo fue que conseguí estudiar, porque pues ya hemos hablado de que realmente desde la parte económica yo no tenía tanto apoyo, desde la parte emocional por el lado de mi mamá tenía demasiado, pero obviamente uno también necesita esos recursos para poder continuar. Entonces pues yo les cuento que cuando uno quiere buscar, uno busca de verdad. Una vez dice, no, es que no puedo, ¿cómo voy a hacer? Pero yo creo que Dios siempre está ahí mandándole a uno esas ayudas, porque Él también dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces siempre fui muy estudiosa, muy juiciosa. Cuando terminé 11 yo decía, quiero seguir la formación complementaria, pero no sabía con qué porque no tenía plata. Lo mismo la universidad, pues imagínense, por un lado no tenía la plata, por el otro ya tenía una hija y una licenciatura es cariñosa como todas las carreras profesionales. Entonces siempre he estudiado pues con becas. Cuando ingresé a la formación complementaria, inicialmente pues di un abono y empecé a hacer monitorías allá, que era como una forma de ir uno pagando el semestre, haciendo como las labores que le encomendaban. Pero finalizando ese primer semestre me postulé a una beca de la Gobernación de Antioquia que nos cubría el 75% como tal de todo el costo del semestre y me la gané. Ya con esa continué estudiando e incluso el último semestre de la formación complementaria me lo pagaron al 100% como tal. Ya para la universidad lo mismo, yo decía quiero hacer la licenciatura, no sé con qué recursos, pero la quiero hacer. Entonces casualmente resultó que la Universidad Católica de Oriente con otras fundaciones se habían aliado y habían sacado pues un programa de becas para la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Fue una beca a nivel de todo el oriente antioqueño como tal para profes normalistas superiores que quisieran postularse. A esa beca se postularon 250 personas y de esas solamente pasábamos 24. Entre esos 24 estaba yo. Y de esos 24, la verdad, creo que solo nos graduamos como 12 compañeros, pero era una beca muy completa porque nos daban prácticamente todo. Obviamente no es gratis tampoco, porque a cambio de eso nosotros teníamos que sacar un muy buen puntaje, teníamos que hacer unas labores sociales, y la otra es que era intensivo, era un estudio de sábado y domingo en el que veíamos pura física, química, matemáticas, biología y todas las materias que estuvieran relacionadas con esas como tal. Entonces gracias a eso pues empecé la universidad y pude continuar con lo que yo quería. Bueno, maravilloso saber que
hiciste esa labor desde una beca, de que en muchas ocasiones hay infinidad de recursos que ofrecen ciertas organizaciones y que hay personas que de pronto no están enteradas de ella, y el hecho de que usted estuviera tan conectada con esa meta, con ese objetivo, mira que surgiste de cada una de esas ayudas y lograste lo mejor, ¿cierto? Entonces es invitar también a esas mujeres que quieren buscar esos recursos, tocar puertas, porque tú eres un ejemplo de ello, de que tocando puertas se abren caminos. Cuéntanos entonces ahora en qué proyecto estás, cómo lo iniciaste y de qué manera esto le está ayudando a la comunidad. Listo, entonces cuando yo finalicé la formación complementaria, que empecé la universidad, también empecé a trabajar como profe, y mis primeros inicios ya pagos de docente fue como agente educativa. Entonces yo era la profe en jardín infantil de los de ICBF. Los 2 años que estuve siempre me tocó el grupo de párvulos, que eran los niños pequeñitos, los más bebés que ingresaban. Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y pues yo siento que si uno aprende a trabajar con niños, aprende a trabajar también con la población que sea, porque los niños lo vuelven a uno muy sensible, muy humano, y lo llevan a innovar sus estrategias como docente, ¿cierto? Pero entonces pues llevaba 2 años trabajando y llegó la época de pandemia, y en ese tiempo por ciertas situaciones yo me quedé sin trabajo. Era pandemia, estaba finalizando la universidad, tenía que pagar derecho de grado y muchas otras cosas más con la niña, y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Entonces ahí fue cuando a mí se me ocurrió la idea de empezar a dar clases personalizadas, y yo comencé a dar clases personalizadas, o yo iba a las casas, literal por lo que me pagaran la hora. Entonces lo que los papás me quisieran dar, yo iba, trabajaba con los niños las horas que ellos me pidieran. Entonces empecé en ese proceso. Inicié con muy poquitos, ya después la gente comenzó a hablar de que era una profe, que iba a dar las clases, que los resultados eran muy buenos, y me empezaron a llamar bastantes. Entonces gracias a Dios eso se convirtió en mi trabajo y en mi sustento como tal. Pero en medio de ese proceso de ir de una casa a la otra, entonces yo pensaba, ay, qué rico tener mi espacio, como mi escuela, que no sea yo la que vaya a las casas, sino que los niños vayan allá. Porque como estábamos en época de pandemia, esa fue otra cosa, que eso afectó mucho a los niños, pues porque ya al estar encerrados ellos se perdían como esa socialización con otros niños, y pues no es lo mismo el trabajo que hace un docente, al que muchas veces va a ser un papá que también tiene otras responsabilidades, que está cansado. Entonces todo ese año yo iba madurando la idea, se la contaba a varias personas, me decían que muy rico, que muy bueno, pero pues tampoco se animaban como tal a empezar conmigo o a decir yo la apoyo. ¿Esa primera iniciativa la realizaste en la vereda o también lo hiciste en el municipio? ¿Y con cuántas personas aproximadamente iniciaste? Bueno, entonces ese año continué con las clases personalizadas, y al año siguiente, hablando con una compañera que también estaba sin trabajo, yo le dije, literal se lo dije así, yo, parce, tengo tanto de plata para pagar un arriendo, para pagar una profe y comprar las primeras cositas para montar un centro de acompañamiento. Y ella de una me dijo que sí, que ella quería pues como que empezar y quería ser la profe que orientaba. Y yo, ay Jesús, ¿qué voy a hacer? Porque obviamente no tenía la plata como tal. Entonces yo, ay no. Y ya ella empezó a decirme, ay parce, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Y ya me vi en la necesidad de que de verdad mi centro de enseñanza se tenía que volver real. Entonces una de las familias con las que yo trabajaba, le daba clase a los 3 hijos como tal, y era en el proceso casi de toda la mañana, y lo que hicimos fue que ellos me pagaron por adelantado 1 mes de trabajo, y yo con ese adelanto pagué el arriendo y empecé a acondicionar el lugar como tal. Entonces en ese momento empezamos, el primer día fueron más o menos 3 o 4 niños, y ya el uno fue trayendo al otro y empezamos a hacer publicidad, y comenzaron a llegar muchos niños a lo que se llamó distrito escolar. Bueno, hoy Distrito Escolar es un proyecto mucho más grande, mucho más amplio. Cuéntanos entonces, Distrito Escolar, ¿qué hay de sus inicios a hoy? Bueno, entonces cuando Distrito Escolar empezó, inicialmente era un centro de enseñanza y estimulación semipersonalizada, ¿cierto?
Desde un principio ha tenido vocación de ese tipo, que sea semi-personalizado, para poder darnos más a la tarea de trabajar desde los intereses, las necesidades y los ritmos de aprendizaje de cada niño. Entonces empezamos con los acompañamientos en tareas escolares, que los niños iban y se les explicaban, y estaban los refuerzos en todas las áreas del conocimiento, clases personalizadas, que era solamente el estudiante con el profe en los temas que quería avanzar, y también teníamos semilleros de inglés y clasecitas de estimulación con los niños más pequeños que iban para preescolar. Entonces pues ya la gente empezó mucho a buscarnos, de cierta manera tuvimos mucha acogida por la parte de la lectoescritura, porque pues manejamos métodos muy novedosos. Entonces la gente nos comenzó a buscar, había muchos que nos decían que por qué no ofrecíamos también jardín, porque habían algunos niños que no los tenían escolarizados por razones que los papás no querían pues como llevarlos a jardines antes de esa etapa de la escuela. Entonces ellos iban por horitas con nosotros y recibían esa estimulación personalizada, hasta llegar al año pasado, que en distrito escolar salieron 5 niños para el grado de preescolar, ¿cierto? Preparados para el grado preescolar. Y uno de esos niños, una niña, apenas tenía 4 años y la niña salió leyendo, escribiendo, sumando, restando, pero porque trabajamos con ella siempre desde la estimulación y desde el ritmo de aprendizaje que ella misma tenía. Entonces ahí fue cuando vimos la necesidad de abrir un jardín infantil también. Bueno, ya hoy está ese jardín infantil. Cuéntanos dónde está ubicado, qué pueden encontrar en ellos en este momento y qué reflexión le darías a cada una de esas mujeres de poder continuar, de poder avanzar, y desde tu proceso que has tenido, cómo ser empoderada y cómo empoderar a esas mamás, a esas hijas, a esas mujeres que hacen parte tanto como docentes, como las personas que te colaboran en cualquier área de distrito escolar. Bueno, nosotros estamos ubicados a una cuadra del parque principal, ¿cierto? Subiendo por la iglesia, diagonal a la ferretería Anjar. Continuamos prestando todos los servicios que le había contado. Siempre nuestra vocación va mucho a servir, ¿cierto? A llevar ese conocimiento que los niños están necesitando como tal. Y distrito escolar es mi proyecto de vida. Ya en estos momentos pues yo no estoy sola en distrito escolar, también me acompaña otra persona, se llama Carlos Mario. Es un proyecto en el que trabajamos juntos, siempre buscando mejorar y llevarlo mejor. Y como les mencionaba, es mi proyecto de vida porque es ese lugar que me ayuda a cumplir mis sueños como maestra, pero que también me sirve para ayudar a otras personas que lo están necesitando. Entonces pues el mensaje es que no nos demos por vencidos. A nosotros en muchas ocasiones eso nos suena como muy romántico, pero es que es verdad, y si no le ponemos un poquito de romanticismo a la vida, entonces en qué momento nos vamos a llenar como de esas fuerzas y de esa energía para seguir adelante. Y es decir, no se trata de decir no tengo, es que qué voy a hacer, porque pienso que nada cae del cielo, o sea, todo lo tenemos que buscar nosotros, y es de verdad que cuando uno busca, uno encuentra. Bueno, qué mensaje más bonito, cuando uno busca, encuentra. Tomémoslo desde un aspecto positivo, en el que esta mujer, María, se ha empoderado, ha sido resiliente y ha salido adelante con su proyecto. Hoy ayuda a muchas familias desde ese proceso de desarrollo, desde ese crecimiento. Es importante entonces decirles a cada uno de ustedes que se animen, que continúen con sus metas, que aunque la meta la veamos muy lejos, si no trabajamos por ella todos los días, si no buscamos recursos, desde el recurso más mínimo podemos empezar. Entonces es recordar que Distrito Escolar está a disposición para cada uno de ustedes, que María desde su vocación puede llevar un aprendizaje muy significativo a cada uno de los niños de su familia, a cada uno de los niños del municipio, y además de eso, que es una mujer consentida, una mujer que ha sido y continúa empoderada de lo que quiere, de lo que sueña, y que le está dando un ejemplo a seguir a todas, a mí y a cada una de los que ve este programa, y que es un ejemplo ideal para su hija, una niña que está en este momento en crecimiento y que ella va a seguir pasos como su madre, porque es lo que se da. María, entonces vamos finalizando este espacio, agradecerte por habernos acompañado. ¿Quieres dar unas palabras para finalizar?
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, pues como para compartir mi historia, y los invito a todos a que continúen adelante. De verdad que lo más difícil es empezar, pero después de que uno empieza siempre las cosas, todo se va dando, y las obras de Dios son perfectas. Siempre uno empieza por algo y todo lo que sucede tiene un motivo como tal, y no es quedarnos en el por qué, sino en el para qué me sirve eso que estoy viviendo como tal. Y también los invito para que lleven a sus hijos a distrito escolar, para que gocen de ese espacio tan hermoso que fue pensado en ellos y que sigue siendo pensado en ellos, porque cada vez aspira a mejorar más. Bueno, María, te agradezco mucho. Bueno, queridos televidentes, en este momento recuerden que nos pueden ver por el sistema Ruralink en el canal 111 y por todas las redes sociales. Que tengan un buen día.